Dando sequência, convido Alfredo Horácio para a palestra Desenho da Paisagem Territorial. Alfredo Benassi é professor titular da graduação e pós-graduação em Planejamento e Design da Paisagem na Universidade Nacional de La Plata. Diretor da Unidade Promocional de Pesquisa e Desenvolvimento em Engenharia Paisagística. Doutor em Ciências Agrárias e Florestais da UNLP. Engenheiro agrônomo, especialista em Ciências do Território e aperfeiçoamento avançado em Ordenamento da Paisagem e Meio Ambiente. Diretor e professor da pós-graduação, carreiras especialistas em Planejamento e Paisagismo. Mestre em Planejamento e Paisagismo. Claro. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Y quiero inicialmente agradecer el convite, la invitación para estar aquí con ustedes. Y sé que estamos con el tiempo bastante justo y Eliane, bueno, vamos a generar espacio para las preguntas, por eso voy a ser un poco breve, pero voy a hablar divagar para que se pueda entender. Lo que voy a plantear está escrito en un libro de un ensayo muy breve de acceso libre y gratuito, que es Ciudad Botánica. Ahí está el link, donde el tema de infraestructura verde lo planteo hace unos años dentro de un proceso interpretado a través de modelos, estableciendo estrategias, la posibilidad de estrategias ecológicas y herramientas vivas, que es la vegetación y los componentes ecológicos del soporte y el conjunto ecosistémico del proyecto paisajista. Por lo tanto, este ensayo ha sido el resultado de que he investigado, pesquisado tendencias en experiencias urbanas, esencialmente con vegetación urbana en las últimas décadas del siglo pasado y de las de este siglo. En ese sentido, nosotros tenemos sistemas de espacios verdes que son conjuntos heterogéneos de ecosistemas. Algunos provienen de tramas de vegetación inmersa en el crecimiento expansivo de la ciudad, o hay otros espacios verdes donde predominan especies que se han naturalizado en la singularidad del ambiente urbano, y hay otros espacios verdes que predominan, vamos a decir, las vegetaciones implantadas, cultivadas. Esta reducción, esta fuerte reducción, toda simplificación deja muchas cosas por fuera, pero para entender la heterogeneidad en la cual nosotros nos encontramos, vamos a auxiliarnos en un modelo que interpreta la multiescalaridad del problema, y eso significa que tenemos tres escalas básicas para plantearnos el problema de región, ciudad y lugar. Vamos a tener que en la región el paisaje es un mosaico heterogéneo de sistemas. En la trama urbana, la trama constituye la estructura del paisaje, y en el sitio, en el lugar, que es justo lo que vimos hoy en el minicurso del proyecto del lugar, tenemos el complejo de sitio-entorno. No es solamente un problema de una poligonal, de un plano, de un lote, de un predio, sino que tiene que ver con el sitio. El sitio es sitio-entorno. Planteando entonces estas tres escalas, nosotros vamos a plantear entonces que el público, la sociedad, los procesos territoriales se van a reducir básicamente en ámbitos donde conviven distintos dominios jurídicos, distintas escalas y distintas dinámicas. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que en las distintas escalas, ahí está, bueno, vamos a tener entonces distintas unidades en las escalas territoriales, me parece que no, ahí está, bueno, y en la trama urbana también vamos a tener la equivalencia de la posibilidad de unidades
de espacios abiertos y espacios lineales que interconectan, generando la posibilidad y de hecho un sistema complejo de infraestructura verde. Por lo tanto, me parece, la diversidad vegetal va a estar dada en proyectos de distintos alcances. No, ahí está. Ahora sí, entonces, los proyectos verdes urbanos generan sistemas de sustitución, porque estamos generando sistemas donde hay que restituir una calidad ambiental, y eso del proyecto paisajista, el proyecto de intervención, es un instrumento muy poderoso. ¿En términos de qué? En una infraestructura verde, la productividad de estos sistemas van a estar dados por los servicios de recreación, la estabilidad, la sustentabilidad de sus componentes, la calidad compositiva, por supuesto, la calidad del paisaje es un servicio, y además las funciones ambientales ponderables. Ahí está. La trama urbana especialmente es la trama donde hay mayor dinámica y mayor disturbio, porque es una infraestructura habitacional y todo el conjunto de infraestructuras necesarias para el hábitat humano hace que tengamos que estar permanentemente en un reproyecto y en una refuncionalización de esos componentes. Por lo tanto, a modo solamente de repasar, para entender la importancia de los factores que rigen la expresión de los elementos del clima, vamos a tener allí también una representación escalar de esos factores. Vamos a tener los grandes factores que van a ser los factores climáticos que nos dan la latitud y la orografía, pero nosotros también vamos a tener, y eso está tomado de Holdridge, que es el modelo que yo tomé para interpretar la escalaridad de los factores. Precisamente vamos a tener que los factores climáticos, edáficos, atmosféricos e hídricos se combinan en la trama urbana, en ese ambiente tan singular y novedoso, en virtud de que son los factores sobre los cuales el proyecto se asienta. Porque el punto de vista que he planteado tiene que ver con el proyecto. Yo enseño proyectos y soy proyectista. Por lo tanto, cuando nos encontramos en una intervención, tenemos que lidiar con factores locales alterados, antropizados, donde vamos a tener allí un gradiente. Ese gradiente, y no le pega, está, vamos a tener que nosotros aprovechar, o sea, asimilar, proteger o generar, porque hay una ingeniería detrás que a veces es necesaria, la rehabilitación o la potenciación o la modificación. Esos factores de segundo orden, que son los que nosotros vamos a encontrar, son los que afectan al planeamiento, pero esencialmente al diseño. De tal suerte que nosotros, a través de las distintas escalas, vamos a encontrar un gradiente de antropización, que vamos a encontrar áreas totalmente degradadas, áreas donde todavía priman las funciones ecológicas de la naturaleza. Ese gradiente es crucial, a mi entender, para entender la potencialidad de la infraestructura verde, porque vamos a tener condiciones no solamente cuantitativas del verde, sino cualitativas, y allí es donde el proyecto y las estrategias de la intervención verde tienen que entender que vamos a manejar dos conceptos básicos, que es el concepto de tensión y el concepto de subsidio. Esa armonización, ese análisis entre los factores que limitan a la expresión biológica y los que la permiten, va a ser uno de los primeros elementos que nos pueden conducir a una sustentabilidad. Entonces, lo cuantitativo con lo cualitativo, y esto es la región metropolitana de Buenos Aires, y yo vivo ahí en la ciudad de La Plata, en la microrregión sur, por lo tanto formo parte de un territorio megalopolitano, 2.500 kilómetros cuadrados de cuenca o vacía, como dicen en Brasil, impermeabilizada. Por lo tanto, fíjense la estrategia de los elementos verdes
van a ser los poros y los elementos que pueden regular los impactos precisamente climáticos. Ese disturbio, que hay factores de tensión que ya son propios de la naturaleza de cada lugar, están potenciados por la creación de la infraestructura habitacional y de servicios. Y es a partir de acá, entonces, donde ese neoambiente es con el que nosotros tenemos que proyectar, y sabemos en realidad que cada proyecto es una pesquisa, porque tiene condiciones tan propias y esa calidad de sitio varía metro a metro por la alteración del disturbio. Por lo tanto, y aquí he tomado de Lucía Mascaró un libro brasilero, precisamente, Ambiente Urbana, donde podemos ver claramente los factores que afectan en este caso, los factores atmosféricos, en este caso la radiación solar, el comportamiento del viento, que cambia de ser un flujo laminar a ser un flujo turbulento en las ciudades. Esto es de Porto Alegre, precisamente. Y acá está la obra de Lucía. Y donde fíjense que hasta la escala residencial, y esto yo se lo muestro siempre a los estudiantes, porque hasta la escala residencial es donde la bioclimática y el impacto de la vegetación produce esa confortabilidad y esa mejora en la calidad de vida. Entonces, pensemos que la multiscalaridad llega al capilar habitacional. Entonces, esa singularidad me parece extraordinaria como potencialidad de la intervención del paisaje. Y si nosotros vemos, como recién veíamos del colega, que el arbolado de la ciudad, que yo siempre digo a los estudiantes que es el peine del viento, es lo que restituye en ese clima urbano una brisa que es más conveniente que los vientos turbulentos y tan dañinos, hace que, bueno, nosotros tengamos entonces las escalas del paisaje y directamente al proyecto a partir de esa lectura de los factores localizados. Por lo tanto, nosotros nos vamos a encontrar, y yo siempre cuento que cuando era muy joven y era estudiante y decido dedicarme al paisaje, digo, qué bien, voy a trabajar 10 minutos. Quiero decir brevemente que, para ir cortando, que el disturbio es lo que nos convoca como práctica, esencialmente. Por lo tanto, nosotros tenemos que en la residencia habitacional tenemos dos ámbitos, el privado y el público, que tienen dos regímenes totalmente distintos de legal y tienen capacidades de usos totalmente diferentes, pero el ambiente es uno. Entonces, ahí viene el auxilio del proyecto en los dos límites, el público y el privado, y además donde hay distintas escalas. Este es un barrio náutico en Nordelta, en Argentina, donde tenemos escalas de 1.600 hectáreas. O sea, cuando hablamos de disturbio no solamente hablamos de la residencia, sino también hablamos de barrios completos. Y el proyecto de paisaje viene a ser una mejora, pero que tiene que ver con la práctica concreta del proyecto y los factores, y ahí están las posibilidades de aunar la recuperación del bioclima y de la calidad del paisaje local, pero también funciones ponderables, como por ejemplo, que son los parques inundables, que pueden convivir perfectamente, como la colega lo estaba mencionando, que tiene esa función de escala hidráulica, convive también con la escala de usos y la amigabilidad del proyecto hacia el uso y la integración de la comunidad. Entonces, para ir cerrando este planteo, las estrategias territoriales y ambientales para reconocer las dos escalas se plantea que hay una sincronía dadas por los dominios públicos y privados, la magnitud y la finalidad del programa, en tantos de los niveles de intervención. Y los tipos de intervención, planteo una simplificación, 4 estados diagnósticos diferentes, que va a ser la consolidación, la representación tanto de sitios históricos, como parques y jardines históricos, como reservas de flora y fauna. Esos dos casos van a representar valores
que merece una protección especial y un régimen especial porque representa tanto un testimonio histórico, el parque histórico o el jardín histórico, y la reserva de flora y fauna, una reserva estratégica para la biodiversidad. Por lo tanto, luego vamos a tener fragmentación, que son áreas en regresión, que están hacia la degradación, y sitios totalmente degradados, donde ahí no podemos esperar ni servicios, ni sociales, ni ambientales. Pero ¿qué pasa? Actualmente, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, los dos usos, periódico y diario, están con una clásica clasificación del siglo XX, que eran las escalas de plaza, barrial, parque urbano y parque regional, y los metros mínimos. Pero en este momento, y acá está la propuesta, tenemos que integrar, porque tienen funciones educativas, funciones de pesquisas, funciones recreativas y educativas, las áreas de reserva de flora y fauna, integrando, no desplazando ni reemplazando, sino que complementando y ampliando una infraestructura verde donde el público tiene que tener ese acceso para su calidad de vida en términos de entrar en las cuencas hidrográficas, pero con un sistema de la amenidad del territorio como oferta en la calidad de vida urbana. Por lo tanto, y acá sí va a quedar este cuadro como planteo general, y después quedamos para las preguntas, y creo que estamos bien con el tiempo, esta vez ya estamos creo que terminando. Vamos a tener entonces que los niveles de intervención se van a corresponder con distintos tipos de intervención. Yo acá planteo 4, pero ¿qué quiere significar este planteo? Que cada intervención va a responder principalmente al estado ambiental como circunstancia contingente del estado, de los componentes, pero también del programa de uso, que es la finalidad. Entonces ya está. Bueno, creo que llegué bien y bueno, en todo caso queda en el texto para que sigan, si les interesa, seguir leyendo las estrategias y las herramientas, o para las preguntas, pero creo que cumplí el tiempo. Bueno, muchas gracias.